Hola, bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado y hoy vamos a platicar sobre un tema que genera tanto pasión como dudas en el mundo del ejercicio, la cafeína. Seguramente te han dicho que el café deshidrata, que altera tus hormonas o que es indispensable para un mejor rendimiento en el gimnasio, pero ¿qué dice realmente la ciencia al respecto? Hoy nos acompaña una experta de primer nivel para poner orden en este tema, Lulú Mayol, maestra en ciencias y especialista en nutrición deportiva. Con ella vamos a analizar desde las dosis que tu cuerpo necesita hasta los riesgos y beneficios de usar suplementos como geles o pastillas. Bienvenidos y no se pierdan este gran episodio. ¿Sabías que en la piel de la pera es donde se concentra la mayor parte del valor nutrimental? De hecho, la cáscara contiene hasta 10 veces más antioxidantes y casi la mitad de la fibra del total de la fruta. Recuerda comerla siempre con cáscara. Lulú, bienvenida. Un gustazo tenerte de verdad nuevamente en estos micrófonos. Eres una buenaza en este tema, bueno, en muchos temas, pero gracias. Especialmente en el de la cafeína. Bienvenida, Lulú. Muchísimas gracias, Fer. Qué maravilla poder empezar el año contigo. Siempre me das muy buena energía y bueno, contentísima de poder compartir todos los temas que sean posibles. Oye, para quien no conozca a Lulú, cuéntanos rapidísimo quién es Lulú Mayol. Bueno, pues yo soy nutrióloga especializada en deporte, tengo una maestría en ciencias del movimiento humano, una especialidad del Comité Olímpico Internacional en nutrición deportiva y bueno, trabajé durante 25 años en el Instituto Gator de Ciencias del Deporte y actualmente pues ya con mi negocio personal, NutriMotion, trabajando con atletas pues de todos los niveles y bueno, ya también empezando proyectos de educación para seguir difundiendo todo lo que es la ciencia de la hidratación y la nutrición deportiva. Y no nada más deportistas, también sedentarios de alto rendimiento. Claro, y a todo mundo, ¿no? supuesto. Y a los que hacemos poquito ejercicio también nos puedes ayudar, o sea. No, claro, esto está abierto, como te decía, atletas de todos los niveles. Para mí atleta es gente que tiene un compromiso con el ejercicio, ¿no? Con el entrenamiento y por supuesto que cualquier persona que quiera mejorar sus hábitos, pues aquí estamos. Oye, ¿y qué mejor, qué temazo de la cafeína, Lulú? Me encanta. A ver, creo que hablaremos después de suplementación y de la cafeína tal cual en nuestro cafecito, pero creo que de lo que más evidencia hay e investigación, digo, más allá, sí, la creatina, ¿no? Y tenemos muchas otras cosas en las que la nutrición deportiva se ha centrado, pero el tema de la cafeína es asombroso. Vaya, yo creo que es uno de los temas pioneros en nutrición deportiva porque se empezó a estudiar desde los años 70 y se empezaron a ver pues, resultados. Y bueno, en un inicio se estaba orientada mucho la investigación hacia el ejercicio de resistencia y básicamente se buscaba o se veía que había un efecto como más metabólico al consumir la cafeína. Pero se ha ido evolucionando muchísimo la investigación hacia otros tipos de deportes y bueno, tenemos mucho de qué hablar esta mañana, definitivamente. Oye, ¿y por qué? A ver, o sea, como haciendo un poquito, pues si quieres con analogía o de una explicación de forma sencilla, como cuál es el mecanismo de acción de la cafeína. O sea, ¿por qué la cafeína se ha visto que tiene, bueno, primero dinos qué se ha visto, ¿no? Que provoca la cafeína, que no lo mencioné, pero pues es que pareciera que es obvio, ¿no? Que nos va a tener como más despiertitos, pero claro, tiene muchos efectos beneficiosos. O sea, ¿cuáles son estos efectos y cuál sería como el mecanismo de acción? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace en nuestro cuerpo? Excelente pregunta. Bueno, hay que empezar por decir que la cafeína es un estimulante, es una droga socialmente aceptada que forma parte de muchas bebidas sobre todo y algunos alimentos como chocolate, suplementos deportivos, etcétera. Y bueno, tiene un efecto que en un inicio se asociaba con un efecto metabólico porque cuando se consumen altas cantidades, pues empieza a haber una mayor oxidación de grasas y hay ahorro de glucógeno o de lo que serían las reservas de energía del músculo. Es por eso que en un inicio se utilizaba mucho en deporte de resistencia. Pero conforme se ha ido avanzando en la investigación, se ha visto que tiene efecto en diferentes tejidos, también a nivel muscular y a nivel cerebral. Y se ha observado que el principal mecanismo por el cual funciona es porque en el cerebro nosotros tenemos receptores donde se adhiere una sustancia que se llama adenosina, que es represora, que hace que baje nuestro
nuestro nivel, que nos sintamos más cansados o con un estado de ánimo un poquito más apagado. Exacto, esa es la palabra, apagado. Y con la cafeína lo que hace es que llega al cerebro justo a este receptor, se conecta y revierte los efectos de la adenosina. Entonces, este efecto a nivel del sistema nervioso central nos ayuda a todo lo que acabas de mencionar, ¿no? A estar más alertas, más despiertos. En el ejercicio específicamente, pues disminuye la percepción de fatiga y la percepción de dolor. Y eso nos permite poder hacer ejercicio por más tiempo. Oye, a ver, ahorita dijiste de los efectos metabólicos, porque también mucho Claro. se le suma a esta parte de como quemador. Incluso algunos suplementos que, si bien, no, bueno, tú dinos si es lo correcto Tú lo o sabes. no, pero esos famosos quemadores traen un chorro de cafeína y otras sustancias, ¿no? O sea, Claro. ¿qué hay de eso? Bueno, mira, lo que pasa es que para que tengamos un efecto metabólico tienen que ser dosis bastante elevadas y esto también lleva riesgo de efectos secundarios. Ujú. Ahora, lo que sí se ha visto, y bueno, se le clasifica como un termogénico que acelera un poco el metabolismo, es que realmente el efecto es pequeño, o sea, no como para ya pensar en una quema de grasa importantísima, ¿no? Otro ejemplo podría ser el té verde, que también se utilizaba mucho como quemagrasa. Y al final, cuando tú ya ves los números netos, aunque estadísticamente hay una diferencia significativa de estas sustancias versus el placebo, pues llega a ser un tema de 1 kilo o algo así, que realmente no es algo relevante. Entonces, no podemos decir que realmente la cafeína es un quemador de grasa per se. Y bueno, sí acelera un poquito el metabolismo, pero no es significativo para perder peso. Oye, y ahorita que dijiste el té verde, aparte a ese sí se le han encontrado cosas malitas, ¿no? O sea, en suplementación, obviamente. O Claro. sea, el exceso de estas cápsulas de té verde, como que también ojo, ¿no? Ahí. Bueno, yo creo que hay que tener ojo en las dosis de cualquier cosa, Ah, Fer. Definitivamente en la dosis está el veneno y no es una excepción la cafeína tampoco, porque la cafeína puede tener efectos secundarios importantes, sobre todo si se consume en grandes cantidades y dependiendo también de la, ¿cómo se llama? Tolerancia o sensibilidad que ujú. tenga cada persona. Oye, y ahorita en esta parte de la pérdida de peso, entrecomillado, quizá también pudiera ser porque inhibe un poquito el apetito, ¿no? El café. Tú tomas café y como que te corta un poquito esas ganas de estar comiendo. Digo, esto es un paréntesis, va Claro. fuera de la cuestión de rendimiento deportivo, porque pues también como que se ha asociado mucho a esto, ¿no? No sé tampoco si no. Bueno, creo que de alguna manera sí te distrae, ¿no? Estás con tu café, te sientes cierta Sí. sensación de placer, podríamos decirlo así, o te enfocas en lo que estás haciendo y de alguna manera creo que sí te distrae, pero estudios específicamente que podamos encontrar respecto a esto realmente Sí, no. eso, qué bueno que lo dices, porque creo que, o sea, si le buscas y le rascas, pues creo que por ahí es donde pudiera estar nada más esa pérdida de peso, ¿no? Entrecomillada. Pero también mucha gente y sobre todo deportistas dicen, pues la cafeína también deshidrata. Bueno, eso es un tema interesante, Ujú. porque tú sabes que es uno de los principales ergogénicos, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, y está presente en geles deportivos, en bebidas deportivas, en un montón de productos deportivos. Pero realmente depende de la dosis, el que realmente tenga un efecto diurético. La cafeína es un diurético moderado que va a actuar en la nefrona renal. Entonces, cuando nosotros consumimos dosis que son menos de 4 miligramos por kilogramo de peso, que viene siendo alrededor de 300 miligramos más o menos al día. Y si nos vamos ya a tazas de café para que la gente nos pueda entender, pues unas 2, 3 tazas de café, depende también qué tan concentrado esté Ujú. este café, Sí. ¿no? Pero con esas dosis no nos vamos a deshidratar. El problema es cuando ya rebasamos estos 300, 400 miligramos de cafeína al día, ahí sí empieza a haber un efecto diurético. Y, por ejemplo, esta deshidratación se puede equilibrar si tú tomas esa cafeína o más y bebes agua. Pues mira, es una muy buena pregunta y el otro día uno de mis corredores me decía eso, porque Ajá. tengo un corredor que se toma 10 tazas de café, evidentemente rebasa esas 300 miligramos, pero él me decía, no, por favor, no me bajes el café, yo te prometo que me tomo 3 vasos más de agua al día, porque sí es cierto que el mismo líquido de estos cafés pues suma a tu consumo de líquido Exacto. diario, pero si rebasamos estas dosis que ya están comprobadas,
pues efectivamente empieza a haber más efecto diurético. No tengo exactamente la cantidad de líquido que tendríamos que tomar de más para reponer esto, pero sí creo que es un buen hábito ir tratando de controlar las cantidades, porque no solamente es el efecto diurético, ¿no? También puede haber otros efectos sobre la salud, sobre el sueño, que eso es algo muy importante, y definitivamente pues moderarse. Creo que es un tema que aplica aquí como en todo lo que tiene que ver con la nutrición, ¿no? Y además vas generando como cierta tolerancia, ¿no? Cuando empiezas este corredor que se toma 10 tazas, Claro. si hace su detox de cafeína y cuando regrese quizá nada más van a necesitar 4. ¿Me Pues cachas? mira, O sea, aquí vas así. es algo que tenemos que entender, es interesante, porque sí es cierto, la tolerancia se va dando con 4 o 5 días de tomar café. Por ejemplo, si alguien es muy sensible y toma una taza y se siente como alterado o con temblor o etcétera, ansioso, a lo mejor después de 2, 3 días puede ser que empiece a desarrollar cierta tolerancia. Ojo, no todos, ¿eh? Hay gente que es muy sensible y que si con dosis muy pequeñitas empieza a sentirse mal, lo mejor es que pues no lo consuma, ¿no? Pero sí es cierto que vas creando tolerancia a los diferentes efectos de la cafeína. Pero si tú la quitas de golpe, también hay síntomas de abandono, porque recuerda que esto también tiene una función como una droga, claro. Entonces, yo lo que hago es ir haciendo estos retiros, digamos, paulatinamente, no quitárselos de golpe, porque si no empieza a haber pues, ansiedad, incomodidad, etcétera. Dolor de cabeza. Mucha gente reporta tanto con el consumo como cuando lo dejas. Exacto. El dolor de cabeza. Sí, es ese tipo de cosas que a mí hace varios años me llamaba la atención. Gente que me decía, es que si no me tomo mi café no puedo dormir, ¿no? Pero bueno, ya tiene esa dependencia de alguna manera, aunque es una dependencia hasta cierto punto, pues, que inocua, pues si lo retiramos de golpe, pues puede haber alteraciones que hagan que esta persona no duerma. Pero hablando ya así en recomendaciones generales para todos, porque ya son casos ya específicos, pues yo sí recomiendo que tratemos de moderar las dosis, 3, 4 tazas al día, obvio de 240 mililitros, porque luego si hablamos de los tamaños de café sí, de ahí que del compramos, Starbucks de un 20, ¿no? un 20 son de como… es medio litro. El 20 es medio litro. Ajá. Estamos hablando ya de 2 tazas, ¿no? Por un café. Entonces hay que ir también viendo el tamaño del café, pero tratar de no pasar para no tener efectos secundarios y efectos sobre el sueño, que eso también está muy bien reportado, ¿no? Y el tipo de café, Lulú, porque digo, evidentemente aquí estamos hablando de un café negro, pero mucha gente pregunta que si el café soluble da los mismos efectos benéficos para el rendimiento deportivo. Bueno, es que… Bueno, y en general, para la salud, ¿no? Más que el tipo de café, yo diría el vehículo de la cafeína, ¿no? Porque el café es un vehículo de la cafeína, pero realmente en el café hay otros compuestos. Por ejemplo, diterpenos. El ácido clorogénico, que tiene efectos importantes incluso sobre la salud. Entonces, no es lo mismo tomar cafeína a lo mejor de un gel o una pastilla de cafeína pura, a tomarlo dentro del café. Es diferente, ¿no? Y de hecho, con el deporte, yo manejo con mis atletas que ya están habituados a tomar su café antes de ir a entrenar, que sigan con ese café, pero en realidad no tenemos tanto control de las dosis. Ya después, durante las estrategias, ya en maratones y en competencias, pues ahí ya utilizamos más bien la cafeína pura que viene en los geles o en algún producto de nutrición deportiva. Y los vas adecuando de acuerdo a tu paciente, ¿no? Supongo. Por supuesto. Claro que hay pacientes que de repente se dicen, bueno, pues me cae muy bien, me tomo todos mis geles con cafeína, y la verdad es que también hay que ver la tolerancia y que no pasen de cierto umbral que los pueda alterar un poco, ¿no? Incomodar un poco. Sí, porque pues también te puede provocar alteraciones gastrointestinales, ¿no? Alteraciones gastrointestinales o nerviosismo, o que se acelere un poquito más el metabolismo. Ansiedad. Y bueno, se ha cuestionado que si pudiera ser que en el calor pudiera ser algo malo. Se ha visto que no, pero sí algo importante cuando hace demasiado calor. También hay que estudiar bien la estrategia, porque a veces hay que bajar un poquito el ritmo. Claro. Porque si no el cuerpo ya no puede con la termorregulación, y estar consumiendo mucha cafeína pues me incita a subir mi rendimiento, ¿no? Entonces
hay que planear muy bien las estrategias de competencia de acuerdo al clima, de acuerdo a cada persona, la tolerancia y el tema gastrointestinal, como bien mencionas, demasiada cafeína también pudiera desencadenar mucha gente corre al problemas. baño. O sea, gente de sedentario de alto rendimiento, o sea, o que no hagan ejercicio, se toman un café y corren al baño. Y si hay un mecanismo ahí por el que puede ser que a algunas personas les suelta el estómago, ¿no? No, claro. Pues imagínate en un maratón. No, bueno, eso tiene que estar completamente probado en todos los entrenamientos. Ya sabes que un maratonista, hacemos entrenamientos a veces de distancias o nuestros mismos entrenamientos. Hay que ir probando cada cosa que vas a usar en un maratón, definitivo. Sí, también con las pastillas de sal. Ahí tengo una conocida que se le ocurrió tomar la de al lado que ni conocía, le dio la pastilla de sal. Y fue horrible, le cayó muy mal. O sea, no. Y menos de un desconocido, no anden agarrando cosas ahí de cualquier persona. Eso pasa mucho en los grupos de corredores. Ajá. Imagínate, estás 10, 15 kilómetros trotando con la gente, les platicas tu vida, qué te pasó, y bueno, todo el mundo se va pasando la receta de la nutrióloga y la verdad es que cada uno tiene que ser algo personalizado. Oye, ¿y qué hay de esto de la glucosa, no? Porque también mucha gente pues dice, no, el café no se toma en ayunas, o sí, o te va a alterar ahí todas tus hormonas, o... En realidad no hay un efecto que sea preocupante, ni mucho menos. Sí es cierto que acelera, bueno, la cafeína puede empezar a liberar la hormona, la epinefrina, y que empiece a acelerarse un poquito el mecanismo y que se utilice más un poquito el carbohidrato. Pudiera incluso bajarse, ¿no? Pero ya con gente que tiene temas de prediabetes o problemas ya de hipertensión o algo así, ya tendríamos que ver ya casos muy específicos para ver si se restringe o no. ¿No? Sí, porque de repente también por ahí, pues luego los médicos generalizan y hay quienes sin conocer, ¿no? O sea, yo siempre digo que un médico no es un nutriólogo, ¿no? Claro. Y un nutriólogo es un médico. Entonces, de repente generalizan y prohíben y te dicen, ¿sabes qué? Tú que tienes resistencia a la insulina, ya no puedes tomar café. Y te quitan el café. O sea, pero... Sí, es que el tema aquí... Perdón, porque acabo de decir que se baja el azúcar, pero estoy hablando en ejercicio. Sí. En reposo es otra historia. Y sí es cierto que ahí tenemos que ver con cada persona, pero bueno, depende de las dosis, vuelvo a lo mismo, habría que ver cada caso particular, pero no, realmente no tendría que ver. Puede haber un aumento de glucosa, pero es transitorio. Entonces realmente no es algo que tuviera que ser restringido. Hay que ver cómo tolera cada quien la cafeína. Recuerda que hay genes que determinan si somos personas que respondemos rápido o lento a la cafeína. Y también hay otros genes que se han identificado para ver quiénes tienden a ser muy sensibles. Hay gente que de verdad una tacita, media tacita y ya están todo el día mal. Entonces hay que ver la tolerancia de cada persona, definitivamente. Es ir comenzando, o sea, es estrategia y es prescripción, supongo, ¿no? De cada uno de estos atletas o deportistas o sedentarios. Pero si yo quiero comenzar, que te digo, pues nada más yo me tomo mi café en las mañanas antes de hacer ejercicio, ¿eso me va a ayudar, Lulu, a tener más rendimiento? Bueno, pues mira, los estudios que se empezaron en los años 70 siempre se hacían 1 hora antes del entrenamiento o del ejercicio, se daba la dosis de cafeína. Y pues las dosis han ido variando. Al inicio eran dosis muy elevadas, luego se empezó a ver que las dosis moderadas de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso son mejores que las de 9, que eran las iniciales, porque además con las de 9 a 12 podía en ese momento haber incluso un doping, porque antes la cafeína era considerada hasta cierto límite, rebasando cierto límite, podría ser dopaje. Entonces se empezó a ver que con 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso es suficiente. Estamos hablando de 180 a, 400 miligramos. E incluso más recientemente hay estudios que con 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso es suficiente. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Que puede ser que ese café sí nos ayude a mejorar el rendimiento del ejercicio, pero ya durante la estrategia del maratón, pues ya tenemos que ir con los productos que tengamos más control de cuánta cafeína hay y ya de ahí ir haciendo la estrategia. Se ha visto que en las etapas tardías del ejercicio, por ejemplo, los maratones, en las vueltas ciclistas, el tomar cafeína
pues ayuda a mejorar el rendimiento y sobre todo junto con los carbohidratos. En un inicio, por ahí de los 2000, lo que hacían los ciclistas era usar refresco de cola, le quitaban el gas y lo tomaban. No sé si has visto cuando es el maratón de la Ciudad de México. Te dan bolsitas con coca, ¿no? Y te da un refresh y ayuda de alguna manera porque ahí hay este estímulo de la cafeína que, ojo, se empieza a absorber desde la boca. Entonces, empiezas a sentir un efecto inmediato, aunque en realidad el pico máximo en sangre, ya que se digiere, se absorbe y demás, es alrededor de 40 minutos. Entonces, los geles con cafeína creo que han sido un gran acierto porque ya tenemos esta combinación de carbohidrato y cafeína. Estoy hablando en el ejercicio, estoy hablando en un maratón que nos ayudan a mejorar el rendimiento definitivamente. Y para los fitness, o sea, obviamente si vas a hacer 1 hora de ejercicio, pues no vas a andar con tu gel de cafeína, ¿no? Para nada un gel, pero fíjate que hay estudios por ahí que se han hecho eran jugadores de rugby antes de ir al gimnasio, ¿no? Ajá. Y se veía que cuando no dormían, disminuían su rendimiento en el gimnasio. Pero si les daban cafeína, compensaba de cierta manera esta desvelada, ¿no? Este efecto es lo que digo yo que tiene la cafeína también como efectos compensatorios. Entonces, en el entrenamiento de pesas, de fuerza, también se ha visto que hay un mejor trabajo muscular y nos puede ayudar. Ahora, ¿qué tanta carbohidrato necesito para llegar a un entrenamiento de pesas pues, o del gimnasio? Pues depende de la intensidad del entrenamiento, porque también hay entrenamientos en el gimnasio de gente que a lo mejor no compite, pero que son bastante intensos. O sea, ya hay que el funcional, que el comando, bueno, hay un montón de cosas que ya requieren más energía, ¿no? No como tal un gel, diría yo, pero a lo mejor sí desayunar algo, un pre-workout, o sea, algo que tenga carbohidratos o tu tacita de café, como decías, y eso nos puede ayudar también a rendir bien en el gimnasio. O sea, que ¿no? una tacita de café con un pancito con Pudiera plátano ser, y crema de cacahuate. Sería. me parece un excelente desayuno incluso para alguien que va a ir al gimnasio, ¿no? Sí, No para pasa gente nada. más fitness, ¿no? O sea, entiendo que en la parte de competencia sí Claro. llevan toda una estrategia, pero los que vamos del día a día y queremos utilizar cafeína como un estimulante y que tenga mejores resultados, ¿cómo se podría hacer, no? Esa era un poquito como Sí, yo creo que la taza de café pre-ejercicio, ya tomar algún suplemento con cafeína. Mira, hay muchas cosas. Hay cápsulas, hay pastillas. Hay que tener cuidado. Fíjate que cuando yo iba a correr el maratón de Berlín, en Berlín no había una bebida con electrolitos adecuada y entonces decidí hidratarme con agua y hacer mi estrategia con geles y con cápsulas de sal. En ese tiempo los geles no había muchos geles con electrolitos. Entonces alguien me regaló pastillas de sodio y resulta que ya cuando las analicé bien, tenía cada cápsula, 200 miligramos de cafeína por cápsula. Y de sodio yo necesitaba para todo el maratón como 8. Imagínate si yo me tomo esas 8 cápsulas con 200 miligramos de cafeína cada una, me vuelvo loca, ¿no? Entonces hay que saber planear, hay que ver bien los productos, hay que ver las dosis y también las combinaciones, ¿no? Porque pues si voy a tomarme 6 geles, pero no todos me los voy a tomar con cafeína. Unos serán con cafeína, otros sin cafeína, dependiendo de cada persona y todo esto se tiene que planear. O sea, que no todos los preentrenos serían satanizables. No, y si ahorita que dices preentreno, me voy a todos estos suplementos de preentreno, que hay que tener cuidado, porque vienen unas mezclas de ingredientes impresionantes. Y al final te das cuenta que lo único que tiene a lo mejor algún cierto efecto es la cafeína. Pero ¿para qué te tomas una cafeína que dice que tiene como 40 sustancias más? ¿No? Por ahí me encontré uno que decía polvo hidratante, agua de coco en polvo, y tenía creatina y tenía óxido nítrico, que el óxido nítrico es un gas, no puede venir en un suplemento, ¿no? Más bien tenemos precursores de óxido nítrico dentro del suplemento. Pero lo que voy es que si un suplemento te dice que tiene 800 cosas, corre sí. Porque realmente pues hay que estudiar el efecto de cada sustancia o la combinación, pero si ya tenemos tantas sustancias en un mismo lugar y además que se utilizan de diferente forma. Hay suplementos como la cafeína que te dan un efecto inmediato, hay otros como la creatina que hay que hacer una carga durante semanas para que te dé ya el efecto.
Entonces, de nada me sirve un preentreno que me traiga ahí unas miligramos de de creatina cuando no he hecho una carga, ¿no? Exacto, que no va a ser lo que te va a dar el punch inmediato. Sí, hay, Sí, hay muchos mitos. Yo creo que siempre los suplementos por inocuos que parezcan, sí hay que consultarlos con alguien que le sepa claro, hay que saber. para ver si son los adecuados, ¿no? A tus requerimientos. Y también ahorita que decías todo esto del café, pues se ha visto ahora últimamente también muchos beneficios hacia nuestra querida microbiota. Claro, Entonces, por la parte de los polifenoles, digo, esto ya es como un paréntesis, ¿no? De sí la cafeína en la parte de estimular, exacto. pero siempre se creyó que el café era muy saludable por la cafeína. Bueno, primero se creía que era el malo del cuento, ¿no? Y Claro, incluso estaba hasta como en la lista muy ahí de lo que te va a satanizado. dar cáncer, no tomes Sí, sí, café. sí, Después ya dijeron, no, espérate, no, tiene cosas rescatables. Después lo claro, endiosaron y ahora dicen, es que no es nada más la cafeína, son los polifenoles, exacto. antioxidantes, o sea, es toda la matriz que existe dentro de una taza de café, Del ¿no? café. Y eso es que quiero que quede bien claro. Una cosa es hablar de cafeína exclusivamente, que puede estar dentro del café, pero dentro de otros productos, y otra cosa es hablar del café. Como dices, hay muchos polifenoles y hay muchos beneficios con esos polifenoles. Entonces es diferente hablar Y los solo de cafeína. suplementos son cafeína. Es Básicamente. Exacto. básicamente. Mira, qué bueno que nos aclaras todo esto. ¿Y con qué te gustaría que se quede nuestra audiencia que escuchó este podcast porque quiere descubrir más sobre la cafeína y el rendimiento Ya deportivo? estamos terminando, Fer, no puedo creerlo. Ya estamos terminando, Lulu. Se me va Bueno, rapidísimo, pero pues mira, yo creo que es muy importante entender algo, que en la dosis está el veneno. O sea, al final del día, esta es una sustancia que nos puede ayudar en muchos sentidos, a nivel cognitivo, a nivel estado de ánimo. Ya no tuvimos tiempo de hablar, pero hasta en gente con menopausia puede ayudar muchísimo también a sentirse mejor, etcétera. Entonces, hay que saber las dosis y hay que saber la sensibilidad de cada persona. No todos respondemos igual y hay gente que de verdad está negada para tomar cafeína, pues tendrá sus beneficios de otras cosas, ¿no? Y entender que la cafeína es una energía es un estimulante, es a nivel del sistema nervioso central. Lo que realmente me da la energía es el carbohidrato, ¿no? En el caso eso del te iba a deportista, preguntar. ¿no? Cuando mucha gente te dice, me siento cansado, voy a tomar café para quitarme ese cansancio, pues a veces son la comida, ¿no? Es porque no comen carbohidratos. Claro, puede haber una deficiencia de energía o de carbohidrato como tal. En el día a día, a lo mejor te tomas un cafecito y ya rindes para tu tema cognitivo, tu tema de actividad física normal. Pero en el deporte, yo no puedo quedarme solo con cafeína y sin carbohidratos. Me va a ayudar, ¿eh? Por ahí hay estudios donde se ve que si está bajo tu nivel de glucógeno o de reserva de carbohidrato en el músculo, con la cafeína compensas un poco. Pero en un ejercicio de resistencia prolongado, no, necesito tener la combinación de ambas cosas o, si me preguntas, la prioridad sería el carbohidrato. Ya la cafeína entra después de que yo ya cubrí mis necesidades de carbohidratos, O ¿no? sea que para antes de ir al gimnasio o a la clase del CrossFit y todo, o sea, ¿tú recomiendas comer algo con carbohidrato y ya después el café o Depende de la ambas? intensidad, de la duración y de la meta de la sesión de ejercicio. Si yo voy a ir a hacer, soy corredora de maratón y voy a ir a hacer series que tengo que meter miles, lo más fuerte posible, sí, tiene que haber bastante carbohidrato en el preentreno. Pero a lo mejor si me dices, vamos a hacer un trote de relajación de 40 minutos y no sé qué, y es un día que digo yo, bueno, pues hoy puedo entrenar incluso en ayuno y tomarme solo una Mi taza de café. cafecito. Quien vaya al gimnasio de la misma manera. Si es muy demandante el ejercicio, sería recomendable meter algo, como decías, un pan o un plátano o un pan con mermelada, perdón, Cacahuate. con mantequilla de cacahuate, etcétera. Pero si es algo muy relajado, a lo mejor hasta solo con la taza de café, ¿no? Depende de cómo sea la meta y Y escuchar nuestro cuerpo. ¿A claro. poco no a veces tienes mucha hambre y quieres comerte un sandwichote de este tamaño antes de entrenar? Y a veces no te entra nada. O sea, Bueno, quieres rendimiento, quieres mejorar en el gimnasio, aunque no compitas, etcétera, que haya algo de carbohidrato preentrenamiento. ujú. Eso sería mi recomendación. ¿Quieres más bien bajar de peso o no es tan demandante tu entrenamiento? Pues puedes irte incluso hasta en ayuno, pero siempre comer algo creo que ayuda a sentirse Sí. mejor en general, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya si quieren una dieta personalizada, pues que Claro. vayan a tu consultorio porque eres buenísima. Ay, Y ya lo digo gracias. tanto con atletas como personas que no hacemos tanto No, ejercicio. claro. Y estás en Ciudad de México, ¿no? Claro, estoy por Coyoacán y bueno, pues En a línea sus órdenes. das También consultas tengo pacientes en Estados Unidos, en Perú, en diferentes lados. en España. También por Ah, ahí vamos a y también explorar. tienes unos pacientes, ¿verdad? Unos muy pacientes. Pero bueno, mi Lulú, fue chiste local. Aquí dejamos los datos de Lulú y pues muchísimas gracias, de verdad. Siempre es un honor tenerte en estos micrófonos y que sean muchas más. Ay, muchísimas gracias, Fer, que sigan los éxitos y de Gracias. verdad muy admirada del trabajo, la labor que hace siempre para comunicar todo lo que tiene que ver con la nutrición. Muchas Ay, felicidades. gracias, Lulú. Ya saben, sigan este podcast, suscríbanse para que podamos nosotros seguir. Es necesario que se suscriban y estoy en Bien Comer en todas las redes sociales. Gracias.